Bienvenidos a Diaconía, el programa de Cáritas Diocesana de Toledo aquí en Canal Diocesano de Televisión. Estamos llamados todos a la misión de la caridad y este es el objetivo de Diaconía, el programa que hemos comenzado este curso pastoral aquí en Canal Diocesano. La semana pasada hablábamos de las razones que nos traían para empezar este programa de televisión y hoy vamos a hablar de la campaña de Navidad y de Cáritas Diocesana de Toledo ahora, de cuál es la situación de la pobreza y cómo ha afectado a la pandemia. Para comenzar, en esta primera parte del programa, que ya saben que se divide en dos partes, la primera parte dedicada a la entrevista y la segunda parte dedicada a la formación, porque un cristiano no formado es un cristiano deformado. Pues nosotros vamos a comenzar ya. Muchas gracias por acompañarnos y saludo en primer lugar a Javier García Cabañas, que es secretario general de Cáritas Diocesana de Toledo, y a Marisa Martínez, que es la coordinadora del Centro Diocesano de Distribución de Alimentos Virgen del Sagrario. Hola, Javi. En primer lugar, la semana pasada ya presentamos cuál era la razón por la que veníamos aquí a Canal Diocesano, al programa Diaconía, y hoy nos interesa, para contextualizar la campaña de Navidad, ¿cuál es la realidad de la pobreza en la Archidiócesis de Toledo en función de la acción social de Cáritas Diocesana de Toledo, que sin duda alguna también se ha tenido que readaptar? Pues sí, lo primero que hay que decir es verdad que los pobres están. Empiezo por esta frase porque a menudo en muchos sitios cuando vamos a visitar parroquias, especialmente en sitios pequeños, ¿no? Dicen, no, aquí no hay pobres. Pues sí, porque los pobres están disfrazados de muchas formas, ¿no? No solamente estamos hablando de una pobreza material, que sin duda está siendo como muy evidente en este tiempo de pandemia, ¿no? Con la crisis, con familias que a través de la pérdida de empleo pues se ven necesitando lo más básico, ¿no? Como es la alimentación. Pero es que también estamos descubriendo un montón de familias o de personas que están en situación de soledad. A través del proyecto Estoy Contigo, del teléfono 24 horas, pudimos descubrir cuántas personas se encuentran solas, especialmente mayores, y que ellas cuando llamaban por teléfono expresaban la falta de atención de sus propios hijos, ¿no? Entonces, bueno, pobreza hay mucha, de muchos tipos, ¿no? O las mujeres que han sufrido violencia, o las personas que están también sufriendo las adicciones. Muchísima gente nos ha llamado a Cáritas preguntando qué se puede hacer porque en su familia, algún miembro de la familia ha aumentado el consumo de algún tipo de droga, ¿no? También los niños, ¿no? Que de forma tan vulnerable estamos intentando proteger a través de muchos proyectos de Cáritas, ¿no? O de forma capilar en todos. Y luego, pues a través de las personas mayores, ¿no? Que a menudo se visitan desde las parroquias, residencias de mayores que también visitamos, o los enfermos, los que tenemos en casa en el Hogar 2000, y los que están fuera, ¿no? En residencias o en hospitales, y como no, pues hablar también de las personas sin hogar, ¿no? Tan significativas y tan importantes en el trabajo de Cáritas. Ya sabemos que la pobreza existe y cuáles son las razones por las que tenemos que colaborar en esta campaña de Navidad, que sin duda alguna estará marcada por la pandemia, a tantas personas que nos están viendo a través de la televisión de Canal Diocesano, que nos abre sus puertas para que lleguemos a más personas. Danos algunas razones para decir, bien, yo quiero. Bien, pues la primera es personal, no tanto la situación de las familias, que sin duda es muy necesaria, sino que estamos todos llamados a vivir la caridad. Es que si no vivimos la caridad, no somos verdaderamente cristianos. Esto a veces no nos lo pensamos, ¿no? Es decir, yo, que me considero cristiano, si no vivo la caridad, si no ejercito la caridad, realmente no soy nada, por lo menos no soy cristiano, ¿no? Porque el Evangelio de Jesús, la Iglesia de Jesucristo, es una iglesia que vive y practica la caridad. Entonces lo primero es una llamada personal, a compartir lo que tengamos. Algunos tendrán dinero, otros tendrán tiempo, otros tendrán capacidades, habilidades, talentos, pues todo eso ponerlo al servicio de los más pobres, de los más necesitados, ¿no? Y lo segundo, porque es verdad que nuestros hermanos nos están gritando de forma muy evidente, y tú, Mónica, que eres responsable de comunicación, pues te encargas de dar voz a estas personas, ¿no? Nos están gritando que necesitan el acompañamiento de sus hermanos, el apoyo de sus hermanos. Entonces, por estos dos motivos, uno, el propio, porque estamos llamados a ser caridad, a vivir la caridad, y otro, porque nuestros hermanos realmente nos están necesitando. En la presentación de la campaña de Navidad que hemos hecho esta semana, decías ante los medios de comunicación que 1 de cada 3 personas que ahora vienen a Cáritas lo hacen por primera vez. Eso es, la verdad es que es un drama. Realmente familias, personas que hasta ahora han llevado una vida como muy normalizada con sus negocios, algunos autónomos o de trabajos por cuenta ajena, pero buenos trabajos, pues que desgraciadamente a raíz de la crisis del COVID o de la COVID, pues han quedado sin empleo y
después de agotar unos cuantos meses de prestaciones, de apoyos familiares, ahora se ven necesitados de tal forma que tienen que acudir a Cáritas, primero con la vergüenza que eso les supone a ellos en muchos casos, porque cuando alguien pide, sobre todo las primeras veces, cuesta mucho. Nosotros mismos, cuando tenemos que pedir a veces un favor, nos cuesta. Pues imagínate tener que pedir incluso alimentación, o que te ayuden a pagar la vivienda, o que te ayuden a comprar algo para los niños, ¿no?, que no tienes. Eso es muy doloroso. Y es verdad que especialmente ahora en Cáritas tenemos que tener esta delicadeza de madre, como iglesia que somos, de atender estas necesidades de estas personas que por primera vez, para hacérselo fácil, para que de verdad no seamos como las personas que damos y otros las que reciben, sino que de verdad lo hagamos de tal forma que nos sintamos todos hermanos, es decir, que yo comparto contigo lo que tengo y lo que otros me han encomendado que te entregue, ¿no? Pero somos todos una misma familia, un mismo ser, ¿no?, una misma cosa. Entonces, bueno, pues esta es la delicadeza que tenemos que tener como madre ahora. Pues como madre y de compartir, vamos a hablar ahora también, se ha presentado la campaña de Navidad. Marisa, cuéntanos cómo podemos colaborar, cuáles son las fechas, necesitamos voluntarios, cuáles son los aspectos más importantes de esta campaña de Navidad, que es una de las más importantes que realiza Cáritas Diocesana de Toledo a lo largo de todo el año. Bueno, pues como hemos comentado, se puede colaborar de mil maneras, es decir, no solamente con una aportación económica o con una entrega de alimentos o alguna donación en especie, también puedes compartir tu tiempo, porque lo que decía Javier, hay muchas pobrezas y la pobreza de la soledad es una de las más importantes. Y en estos momentos, independientemente de que la gente necesita ayuda material, mucha gente necesita escucha, cariño y acompañamiento. Ahora en Navidad vamos a hacer la recogida de alimentos habitual de todos los años, el día 18, 19 y 20, vamos a estar en Eroski, en Alcampo y en Ahorramás. Pero durante todos estos días cualquier persona que quiera colaborar puede acercarse a su parroquia o puede hacer algún ingreso en las cuentas de Cáritas Diocesana, porque independientemente de las ayudas de alimentos, pues también hay que pagar recibos de luz, alquileres e infinidad de cosas. Yo no sé, pero todos los años siempre digo lo mismo, parece que se nos abre el corazón en diciembre, que parece que solamente hubiese necesidades en el mes de diciembre, y las necesidades son los 365 días del año, y ahora más que nunca, porque yo he tenido experiencias de llamarme una amiga mía de hace muchísimos años, que yo me creía que me llamaba pues porque ¿qué tal estás? Y cuando se me pone a llorar y me dice, mira, estamos mi marido y yo en el paro, llevamos no sé cuántos años, solamente cobramos 426 euros y es que a mí me da vergüenza pues ir a pedir, ¿qué tengo que hacer? Entonces hay mucha gente que por las circunstancias que estamos viviendo ahora, con los ERTEs, con el paro, pues que necesitan ayuda, que sepan que Cáritas está pues para escuchar y ayudar dentro de nuestras posibilidades, con la satisfacción como institución que comentaba esta mañana, que acuden a nosotros muchísima gente a ofrecernos sus donativos, tanto económicos o como en especies, por la credibilidad que tiene Cáritas, porque Cáritas no es una ONG, es la propia Iglesia que acompaña, y mucha gente viene y nos ofrece ayudas, y es una satisfacción ver la credibilidad que tenemos en la sociedad. Esa credibilidad se traduce también a las empresas, a lo que nosotros llamamos empresas con corazón. ¿Cuál es la colaboración de las empresas con Cáritas Diocesana de Toledo? Y seguimos diciendo que les necesitamos, ¿no es así? Les necesitamos siempre y ahora más que nunca. Hay multitud de empresas. Yo he traído aquí unas cuantas anotadas porque no me quiero dejar ninguna fuera. Pero, por ejemplo, Mercadona está colaborando muchísimo con nosotros. El Rider, que es una fábrica de productos lácteos, también, pues no sé, todos los años está Tello, Nutrave, de la Viuda. Independientemente que nosotros es el centro, decimos que es el centro de distribución de alimentos, en este centro también se distribuyen cantidad de donaciones que nos llegan. Entonces, gracias a la Fundación A Compartir, que es un apoyo grandísimo para nosotros, pues estamos pudiendo ayudar con cantidad de productos de aseo personal, de higiene, de limpieza y, bueno, multitud de donaciones que nos llegan. Y luego muchísimas empresas que bueno, pues que de forma voluntaria nos han llamado al iniciar la pandemia, que no colaboraban antes con nosotros. Hemos tenido donaciones muy importantes de Agua del Rosal o Incarlosa, que no colaboraba con nosotros, pues no sé, han visto quizá en las redes o han oído la forma de ayudar que tiene Cáritas y de forma voluntaria se han puesto en contacto con nosotros. Pan Milagros, que lleva muchísimos años colaborando con nosotros, y luego entidades financieras como Eurocaja Rural o CaixaBank, que siempre están a nuestro lado. Otro tipo de empresas importantes que vienen colaborando con nosotros, pues de otra forma, Construcciones Lozoya, pues colabora muchísimo con nosotros,
pues si tenemos que hacer alguna obra o en la cesión del terreno que tenemos para el huerto ecológico. Y bueno, pues es que yo no sé, Puy de Fu, Teco, nuevas, luego también la Peña Madridista del Buitre, que se han puesto en contacto con nosotros, las hijas de María Inmaculada, en fin, un montón de entidades que cuando hemos empezado con la pandemia han acudido a Cáritas, y gracias a ellos estamos pudiendo llegar a muchísimas más familias porque ha habido un incremento muy importante. Ya en los últimos minutos de esta parte, ¿cuáles son las peticiones? Porque muchas personas nos llaman y nos preguntan ¿qué es lo que necesitáis? ¿Qué necesitamos? Bueno, alimentos no perecederos en general, pero estamos diciendo que, por ejemplo, que, pues no sé, aceite, legumbres, luego también tomate frito, porque hay muchas veces la paradoja que mucha gente pasta, y tenemos mucha pasta, pero el tomate frito es muy importante, pues no sé, lentejas, arroz, conservas, y un producto que venimos demandando siempre, colacao, galletas, pues para los niños o para cuando van a los colegios que se puedan llevar algo. Pañales también, hay muchas peticiones, es un producto caro, pero bueno, cualquier cosa nos viene bien, cualquier empresa que tenga excedentes, no nos importa la fecha porque lo repartimos, hay 140 Cáritas parroquiales, comedores sociales, albergues, procuramos repartirlo en 3 días todas las donaciones que nos llegan, es decir, que las empresas son importantísimas a la hora de las donaciones en especies que recibimos. Muy bien, pues Javi, Marisa, muchas gracias. Tendrán más información en las redes sociales y en la página web de Cáritas sobre la campaña de Navidad y cómo poder colaborar, porque como ven, 1 de cada 3 personas que llegan a Cáritas llega por primera vez, así que necesitamos su ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. En esta segunda parte del programa Diaconía la dedicamos a Escuela de Formación, unos 12 minutos en el que hablaremos de Cáritas. Hoy la palabra que hemos elegido es identidad. Lo vamos a hacer con Balbina Rojas, que es responsable de formación de Cáritas. Hola, Balbi. Hola. Cuéntanos, hoy es un programa en el que hablaremos de identidad y misión. Es muy importante para situarnos y como voluntarios y como bautizados que estamos llamados a la caridad, es importante saber qué es Cáritas. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿qué es Cáritas? Bueno, pues en una definición así muy rápida, Cáritas es la Iglesia, ni más ni menos que eso, ¿verdad? Es cierto que a veces mucha gente, o la idea de mucha gente es que Cáritas es una ONG, o que Cáritas es una asociación o una fundación. Cierto que Cáritas está inscrita en el registro de ONGs que el Ministerio de Justicia mantiene abierto, pero no lo es, no es una ONG, Cáritas es la misma Iglesia. Muchas veces, de hecho, los medios de comunicación, cuando escriben de Cáritas, suelen decir la ONG de la Iglesia en muchos casos. Comentamos y cuando damos la formación, cuando damos las charlas, que bueno, pues que Cáritas quiere cantar por el mundo, entre comillas, por así decirlo. Por eso está, como tú bien has dicho, en el régimen de entidades religiosas, ¿no? Exacto, así es. Pero ciertamente es a efectos, como tú bien dices, de movernos por el mundo y evidentemente porque también tenemos que cumplir con la legalidad vigente y a esos efectos debemos estar inscritos. Pero la esencia, el ser de Cáritas, su identidad es, como decía al principio, la propia Iglesia, la misma Iglesia. Es importante remontarnos a la raíz para conocer mejor de qué estamos hablando y cuando visualizamos Cáritas, cuando vemos el trabajo de Cáritas, cuando trabajamos en Cáritas o hacemos nuestro voluntariado, saber que en el corazón de la Iglesia siempre, evidentemente, como no podía ser de otra manera, está vivo y vigente el mandamiento de la caridad y la virtud de la caridad. Dios siempre se ha revelado al pueblo como un Dios, lo hace en el Antiguo Testamento, un Dios compasivo y cercano, a pesar del rechazo del hombre, a pesar de la ruptura tantas veces de esa amistad con Dios, Dios escucha, dice el libro del Éxodo, que escucha el clamor de su pueblo, el clamor del pueblo que clama ante el sufrimiento.
y reacciona pues enviando a Moisés, en este caso, que va a ser quien libere de la esclavitud de Egipto. A lo largo de la historia de la salvación, Dios se sigue manifestando y revelando como cercano hasta llegar al culmen de esa revelación, que es Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre, que aparece ante nosotros como el que sirve, como el que vive su vida en servicio a los demás. No he venido a ser servido, sino a servir. ¿Quién es el más importante, el que está a la mesa o el que sirve? Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Hay un icono precioso en la vida de Jesús, una imagen que es algo más que una imagen, es un gesto cargado de toda una serie de símbolos también, que es el que tiene lugar en la última cena con el lavatorio de los pies, donde Jesús está marcando un estilo para todos sus seguidores, el servicio, el ponerse en el lugar como él hizo de la tarea que habitualmente hacían los servidores, los esclavos en la casa, los niños, las mujeres. Él asume y realiza esa función dándonos un ejemplo y llegando a decir: esto que me habéis visto hacer, lo tenéis que hacer entre vosotros. De ahí llegamos a las primeras comunidades cristianas, donde hay un momento en que los apóstoles, que se han encargado de la oración y la predicación y de la atención a los huérfanos y a las viudas, ven que no pueden descuidar la oración y la predicación, pero que tampoco se puede descuidar la diaconía, el servicio de la mesa, la atención a esos huérfanos y a esas viudas. Entonces ellos lo plantean a la asamblea elige a 7 varones, a 7 diáconos, a 7 servidores, sobre los que ellos imponen las manos y quedan revestidos de esa misión que va a ser la de la atención a estas personas más desfavorecidas en ese momento. Pero ojo, que esa atención no se limita a una entrega o una ayuda material. De hecho, si recordamos los Hechos de los Apóstoles, vemos que algunos de esos 7 varones vivieron el martirio, y el martirio lo vivieron porque anunciaban a Jesucristo. Esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está recordando que en el origen y en el ser de Cáritas está el acompañamiento a la persona, pero no solo en su pobreza material, sino en un acompañamiento integral. También se le anuncia la buena noticia, también se le anuncia a Jesucristo. Y esa es, como queda ligada tan íntimamente a la estructura de la Iglesia, la diaconía, desde el origen. El Papa Benedicto XVI lo recuerda también en la encíclica Dios es amor, y habla de cómo desde el origen, desde las primeras comunidades cristianas, ha estado presente este servicio de la caridad. Además, algo muy curioso es que en estas primeras comunidades cristianas la caridad no se entendía de manera individual, sino que en una relación muy estrecha con el obispo, de tal manera que los fieles entregaban su limosna, sus donativos al obispo, él lo repartía a los diáconos y los diáconos a su vez lo entregaban, algo que ha heredado Cáritas, que por estatutos pues está muy estrechamente unida a la Conferencia Episcopal, la Cáritas Española, y por supuesto en nuestra diócesis pues muy estrechamente unidos a nuestro obispo. La misión de la Iglesia, la que asume la Iglesia, llega por 3 caminos, que son la evangelización, la fe que se anuncia, la liturgia, que es la fe que se celebra, y por supuesto la diaconía, de tal manera que la Iglesia, que realiza la misma misión de Jesucristo, la misión de salvar, lo hace a través de esos 3 caminos que se interrelacionan. No podemos imaginar una parroquia, por ejemplo, donde no hay liturgia o donde no hay catequesis. Pues de la misma manera debe estar presente la diaconía. ¿Esto quiere decir que solo los miembros de Cáritas son los que deben? No, la caridad es un eje transversal a toda la comunidad cristiana. Pero es verdad que por cuestiones organizativas, por cuestiones muchas veces de práctica, son los miembros de Cáritas los que asumen un poco esa atención quizá más visible, pero vuelvo a repetir, una tarea de toda la comunidad cristiana, como lo ha sido a lo largo de toda la historia de la cristiandad. Según has explicado muy bien, todos estamos llamados a la caridad, todos los bautizados. Muy brevemente, para dar paso a un vídeo, porque el Papa Francisco también lo explica muy bien, recalcar
Nuestro fin no es dar alimentos, porque muchas veces se identifica a Cáritas con dar alimentos, con la bolsa de alimentos. Según tú no has contado nada de dar alimento en todo lo que nos has estado explicando, ¿verdad, Balbi? Exacto, porque si nos remontamos a nuestro origen, a nuestro ser, a nuestra identidad, hemos visto que el origen de esta diaconía está en el acompañamiento a la persona. No solo, si bien es cierto que no debe faltar lo necesario a nadie donde haya una comunidad cristiana, pero evidentemente no lo agotamos en eso. Nuestra vocación no se agota en la entrega material, sino en un acompañamiento mucho más profundo que incluye, por supuesto, la evangelización, si Cáritas es la Iglesia y la misión de Cáritas es, la misión de la Iglesia es evangelizar, también nuestra misión es hacerlo, evangelizar también. Pues lo vamos a resumir todo esto en un vídeo del Papa Francisco en el que nos explica qué es Cáritas. Sé que ustedes están en la calle cuidando a los necesitados a través de todas sus obras de justicia y caridad. Salir a la calle puede producir un accidente. Quedarse encerrado enferma. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Ustedes son el motor de la iglesia que organiza el amor, Cáritas, para que todos los fieles trabajen juntos, respondiendo con obras concretas de misericordia. Ustedes marcan el paso para que la iglesia esté cada día en el mundo. Ustedes ayudan a los demás a cambiar el curso de la propia vida. Son la sal, la levadura y la luz. Ofrecen un faro de esperanza a los necesitados. Lamentablemente, hoy se tiende a considerar al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos comenzado a vivir la cultura del descarte, que además se promueve. No solo se vive, sino que se promueve la cultura del descarte. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera, descartado, fuera de cualquier tipo de sistema. Los excluidos no son explotados, sino que son desechados, son desechos, son sobrantes. Nadie debe ser un sobrante, nadie debe ser un excluido del amor de Dios y de nuestra atención. Ustedes son las mismas manos de Jesús en el mundo. Su testimonio ayuda a cambiar el curso de la vida de muchas personas, de muchas familias y muchas comunidades. Su testimonio les ayuda a cambiar el curso de su propio corazón. Nuestro testimonio nos ayuda a cambiar el curso del corazón de muchas personas. Un vídeo muy sencillo y muy claro del Papa Francisco. Pues Balbi, muchísimas gracias. En el próximo programa seguiremos hablando de formación, de tantas cosas que tenemos que aprender de Cáritas. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. El Papa Francisco lo ha explicado muy bien y ha dicho: ustedes son el motor de la Iglesia que organiza el amor, y de organizar el amor
y de lo que hace Cáritas Diocesana de Toledo, pues para eso estamos aquí en el programa Diaconía, cada semana en Canal Diocesano. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga, hasta la semana que viene.